Bienvenido a este encuentro que hoy celebramos y además le celebramos afrontando un tema que ocupa y a veces preocupa en muchas conversaciones de padres que tienen hijos adolescentes. Cómo educar en redes sociales, sobre todo sin morir en el intento. Seguramente conoces situaciones de familias cercanas que están sufriendo por este tema o de familias de alumnos o alumnas tuyas que te relatan, ¿no?, las circunstancias que están viviendo, o quizá las estás experimentando en tu propia casa y lo que te pasa es que no sabes cómo afrontarlas o a quién acudir para pedir consejo o el apoyo que necesitas. O las deseas prevenir. De ahí nacen siempre vuestras preguntas. ¿Cuál es el mejor filtro? ¿Cómo configurar la privacidad? ¿Qué se debe o no compartir en redes sociales? ¿Qué criterios debo de tener como padre, como madre para guiar el uso de videojuegos? Y sobre todo, cómo dialogar sin terminar en una batalla, ¿no? Porque el deseo que nos mueve es bueno, pero a veces la experiencia es que terminamos en una batalla, y aprender de forma práctica lo necesario para guiar a los que tanto queremos, pero que vemos que nos pasan por la derecha porque saben más que nosotros. Hoy nos encontramos muchos reunidos en esta propuesta, deseando aprender del ponente que nos acompaña. Y es una alegría anunciarte que junto a Julio hemos preparado para ti el curso Redes y Riesgos, que es 100% online. Te adelanto que para facilitarte la inscripción te vamos a ofrecer una oferta especial al terminar la exposición del tema, y también una sorpresa, la verdad, apasionante, que te explicaré un poquito más al finalizar la clase. Para los que no me conocéis, soy Nieves González, directora académica del programa Aprendamos a Amar de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Y cómo va a transcurrir este encuentro? Pues primero vamos a disfrutar de la intervención de Julio Invernón. A continuación, Julio responderá a las preguntas que le dé tiempo de todas las que nos habéis mandado, y tras él os explicaré un poquito más el curso y este regalo que os ofrecemos, que es una bonita sorpresa. Julio, para mí es una alegría muy grande presentarte. Sabes que te aprecio profundamente, que te admiro. Julio es graduado en Psicología y máster en Psicología Jurídica y Forense por la Universidad de Murcia, con un trabajo fin de máster en Conocimientos y Creencias sobre el abuso sexual infantil. En la actualidad está realizando su doctorando en Psicología y con su juventud domina el inglés, el francés, el alemán y el ruso. Es admirable, ¿verdad? Pero hay un modo de comunicación que también domina y es el que hoy nos reúne, las redes sociales. Así que, Julio, estamos deseando escuchar. Nieves, un placer poder estar aquí contigo y un placer poder llegar a vosotros. Es algo que os agradezco y siempre me faltan palabras para agradeceroslo lo suficiente. Y bueno, como decías, el tema que nos trae aquí, esa gran pregunta, esa gran incógnita, ese mundo de las redes sociales, para mí es una pasión. En el campo de la psicología, cada día tenemos más investigaciones, concretamente en mi campo favorito, que es la psicología social, en el que estoy haciendo el doctorado, y en la psicología forense se está dando un auge de cómo influyen las redes sociales, porque es una verdad ya innegable que han cambiado muchas cosas. Nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comunicarnos, nuestro ocio y en nuestra labor profesional. Es decir, esto sería impensable sin la tecnología y sin esos métodos de comunicación, al igual que la difusión. Es decir, ha llegado ya no solo a un nivel profesional de desempeño, sino que es una carrera viable. Es decir, audiovisuales, tecnología de la información, es un mundo que se abre paso y que tal vez vemos esos cambios de manera más acuciante, no solo como ya hemos visto en el ocio, en nuestra forma de relacionarnos, de comunicarnos, sino en un campo que a veces puede ser especialmente preocupante, que es en la forma en la que crecen los más pequeños. Al igual que la televisión cambió algunas normas de la casa, las redes sociales, los teléfonos, las tablets, el YouTube, han cambiado más de alguna, por no decirlas todas. Y eso es lo que quiero traeros hoy aquí. Un pequeño apunte sobre las cosas que
actualmente, basadas en investigaciones, basadas en evidencias, se consideran que son de extrema importancia tanto para los menores como para los adolescentes, como los preadolescentes. Riesgos a los que se enfrentan cada día, pequeños detalles que pueden suponer una gran diferencia. Y esa es la actuación en la que quiero que nos movamos y con la que contaremos. Así que, antes de nada, me gustaría mencionar, antes de empezar y de entrar en materia, varias verdades absolutas. Es decir, la interacción social, el ocio, nuestra forma de comunicarnos, no es la misma que la de los adolescentes de ahora. Ese telefonillo por el que quedábamos, ese kiosco en el cual nos encontrábamos, esa plaza de la ciudad o del pueblo, ahora se han reemplazado. ¿Por qué? Por los grandes del ocio. Nintendo, PlayStation, Nintendo Switch, el Super Mario, Pokémon. La forma de comunicarse ya no es el boca a boca o en el patio del recreo. Ahora es Instagram, TikTok, WhatsApp, incluso Gmail. ¿Qué sucede? Que este desarrollo que nosotros hemos empleado como herramientas, este crecimiento que nosotros empleamos de manera profesional o incluso de manera personal, lo están utilizando también menores de edad. Menores de edad que, a pesar de tener sus limitaciones legales, tienen un gran interés, una gran cantidad de tiempo y una fiebre que, como se dice, viral por ciertas aplicaciones que a veces nos cuesta entender. Lo que sí que podemos entender, y una de las principales quejas que me llegan casi siempre cuando estoy haciendo un taller es: mi hijo pasa una cantidad de horas que no es normal. Yo no sé si es normal el tiempo que pasa mi hijo con el teléfono. Yo no sé si esto es correcto porque mi hijo pasa pegado al... Lo que es normal siempre será algo distante a lo que es aceptable o lo que es bueno. Tú eres un experto en tu hijo y nadie va a quererlo más que tú y nadie va a estar más interesado por su bienestar que tú. Y tú ya eres un experto en crianza. Pero muchas veces cuesta establecer límites cuando no hay precedentes, no hay manual de instrucciones. Los móviles, los ordenadores, las tablets, te indican cómo descargar las aplicaciones, pero no cuáles son los límites. No tenemos un punto de referencia y a veces cuesta establecerlo. Si nos vamos a lo que nos dicen las investigaciones de prevalencia, lo que nos dicen los estudios, por ejemplo, aquí en España, del Instituto Nacional de Estadística, señalan que los menores de 12 años, es decir, todavía no han cumplido los 13, no tienen capacidad legal para tener móvil aquí en España, pasan 2 horas y media. 2 horas y media al día. ¿Eso qué supone? 711 horas al año. Esas 711 horas al año, si las comparamos a lo que pasan en el colegio, en primaria, que son 780, está ahí un poco en la balanza. Al igual que seguro que tú, como padre o como madre, te has preocupado bastante por saber qué tipo de educación recibe tu hijo, o a qué centro va tu hijo, o con quién pasa las tardes tu hijo, hay una segunda escuela que está en el móvil, que está en la mano y que está en el bolsillo. Si eso nos lo llevamos a los mayores de 14, a los mayores de 12 años, es decir, hay una investigación muy bonita de hace muy poco, que es internacional, panamericana y europea, que señala que los mayores de 13 años pasan 3 horas y media. Eso que puede suponer una media hora al salir de clase, una hora tras terminar de estudiar, otra hora tras terminar de cenar, una media hora y otra media hora que se van robando momentos en momentos, suponen 1054 horas al cabo del año. Es decir, 4 horas más de las que pasa en la educación secundaria obligatoria. Pasa más tiempo fuera del instituto, en la red, que dentro del instituto. Es una segunda educación, es una segunda sociedad, es un mundo en el cual él se va descubriendo. Es un mundo en el que el adolescente, tu hijo, va conociendo cosas, conociendo gente, buscando cosas, y muchas de las veces no van a ser las más adecuadas. Por eso es lógico, y seguro que ya lo has hecho, se han establecido unas normas, unos criterios, pero a veces, cuando yo trabajo con padres, y sobre todo también cuando trabajo con alumnos, están esos pequeños rifirrafes. Es decir, yo es que cuando llega mi padre a casa y me ve con el móvil, se pone nervioso y no sabe cómo hablarme, yo me pongo más nervioso y no sé cómo hablarle. O cuando
Esos mismos padres acuden a mí y me dicen, yo cuando llego a casa lo último que me apetece es tener la pelea del móvil, de actuar como policía, de si está pasando demasiado rato enganchado o demasiado tiempo sin él, o si suena, o si no suena, o si no sé lo que está viendo y me pongo nervioso, y al final lo que hago es cogérselo, quitárselo y mirarlo de arriba abajo. Cuando empleamos tácticas de guerra fría, es decir, cuando recurrimos a inspección de sorpresa, al final lo que hacemos es ponernos nerviosos, tanto nosotros como los adolescentes. No son útiles. Los filtros que nosotros debemos poner deben ser puestos de manera cooperativa, porque las redes sociales y Internet y ese mundo digital para los adolescentes es muy importante. Ese enganche que nosotros percibimos que ellos tienen, esa manía con estar al día, con verlo todo, muchas veces puede costar entenderlo, pero si lo miramos en perspectiva, concretamente desde el punto de vista de la psicología social del desarrollo, se ve muy claro. El adolescente, ¿qué desea? En su crecimiento, el adolescente tiene 3 prioridades, que son autodescubrimiento, filiación de grupo e independencia. ¿Esto qué significa? Quiere descubrir cosas nuevas, quiere empaparse, quiere forjar un nuevo yo. Y para ello necesita 2 cosas. Independencia, es decir, sentir que ellos son capaces de hacerlo por ellos mismos, y grupo. Quieren sentirse parte, quieren formar parte, quieren conectar con otros, quieren estar con más gente como ellos que refuerce su crecimiento y su autodescubrimiento. Las redes sociales vienen hechas al dedillo. ¿Por qué? Porque permiten una afiliación sin barreras, con lo cual yo puedo conectar con todo el mundo sin ningún... no requiere una inversión de largo tiempo. Enviar un me gusta, un comentario, seguir una página, irse a una de esas nuevas modas que cuesta tanto comprender de los bailes de TikTok, requiere poco más que unos minutos. Y para ellos puede ser un sentimiento de comunidad valioso, pero a veces raro de comprender. Al mismo tiempo da independencia. Pueden crearse un perfil. No tienen que exhibirse ellos mismos. Se van construyendo a partir de todo ese mundo que ya está prefabricado. Es decir, Instagram, TikTok, WhatsApp, les facilita esa inclusión social. No hay una inversión de gran tiempo. A cambio de un clic, pueden formar parte de una comunidad, de un grupo, comunicarse con otros. Esto juega tanto a favor como en contra. ¿Por qué? Porque lo que se está dando ahí, fuera ya de tanta psicología y tantas redes sociales, es información. Tenemos a un menor de edad compartiendo sus fotos, sus ideas, sus comentarios, que a veces dentro de esa juventud no pueden ser los más acertados, con desconocidos, y no solo con desconocidos, sino con una pared de piedra en la cual se quedan grabadas. Recuerdo, por ejemplo, un caso de una familia que vino tras un pequeño incidente. Su hija, de 14 años, había estado compartiendo unas ideas sobre unas compañeras de clase en un foro donde no había gente de su clase. En esa página ella se dedicaba a soltar ciertos comentarios que, aunque no del todo ofensivos, no eran del todo acertados. Con el paso del tiempo, otra compañera de clase los encontró. Os podéis imaginar cómo se resolvió esto dentro de la clase. Hubo ciertas discusiones, hubo cierta tensión, y los padres no sabían cómo había podido dar esa situación. Sabían que su hija se llevaba bien con esas compañeras de clase, que tenía relación, y sin embargo los comentarios eran algo subidos de tono, cosa que las amigas de clase tampoco entendieron demasiado bien. ¿Cómo actuar en esos casos? ¿Cómo prevenir esos casos? Y sobre todo, una vez han sucedido, ¿cómo podemos volver a tomar el contacto con Internet? Porque al final tendrá que volver a utilizarlo. Nos guste o no, a nivel profesional, Gmail, aula virtual en la universidad, el correo, tanto incluso en los institutos se utilizan a día de hoy, es algo necesario. Nuestro objetivo, como padres, como educadores, como profesionales, a la hora de valorar qué tenemos que hacer con los adolescentes y la información que cuelgan, no es cómo restringirla o cómo asegurarnos de que es la adecuada, sino cómo acompañar a esa persona que está creciendo y que todavía necesita ir cogida de la mano en algunos momentos, a crecer, a obtener recursos, a saber que puede confiar en ti, que eres su padre, y que nadie
va a protegerlo o quererlo tanto como tú. Es por eso que estamos aquí hoy. Tenemos que diferenciar principalmente cuáles son los riesgos. Tenemos que saber cuáles son los límites. Tenemos que saber cuándo se está haciendo un uso funcional o cuándo se está haciendo un uso inadecuado. ¿Qué nos dicen las investigaciones? A nivel académico, hay numerosas publicaciones que señalan que los adolescentes no regulan la información. ¿Esto qué significa? Cualquier persona puede ver lo que ellos cuelgan en Internet. El 80% admite no configurar de ningún tipo de manera la privacidad. ¿Esto qué significa? Todo lo que cuelgan en Instagram, en Facebook, en TikTok, en WhatsApp, en YouTube, en el F3, en el Anonymous Chat, en los muros de preguntas secretas, que ahora están bastante de moda, como este fue el caso de la alumna que vino, lo puede ver todo el mundo. Tanto tú como un señor que vive en otro continente y que tiene el mismo habla o que utiliza un traductor de Google para hacerse pasar por una niña. Son casos que no son extraños. Este número ingente de redes sociales, concretamente 8, es la media que tienen los adolescentes en Europa. Es decir, los menores de 16 años tienen de media, no estamos hablando de casos extremos, 8 redes sociales. No parece ningún disparate cuando lo ponemos en una lista, es decir, casi todo el mundo tiene WhatsApp, casi todos los adolescentes tienen TikTok, tienen Instagram, tienen Facebook, tienen correo. La lista puede continuar infinitamente. Lo importante no es conocerlas todas, es tener un recorrido de ellas y conocerlas. ¿Por qué? Porque el 99% de los adolescentes, antes de cumplir los 18 años, tiene redes sociales. El 99%. Yo me encuentro siempre cuando realizamos este tipo de talleres de formación y de prevención en centros, que hay alguien que me dice, mi hijo todavía no tiene redes sociales y estamos demorando el momento. Y de momento todo va bien. Por supuesto, las redes sociales no son un examen ni es una preparación para la madurez como si fuese un rito sagrado. Al contrario, es una herramienta que debe servirnos a nosotros. No son un requisito para la madurez, pero es cierto que presentan un gran atractivo para los alumnos, para los hijos y para los adolescentes en general, hasta el punto de que ellos las perciben como necesarias para comunicarse, para estar al día, para descubrir, y por ello nosotros también debemos estar al día, como profesionales, como padres, como educadores y como gente que se va a enfrentar a la tarea más importante, que es educar. Por ello hay que diferenciar los 3 tipos principales, aunque hay miles y miles y si nos pusiésemos a mirar con lupa podríamos encontrar muchos más matices. Hay 3 tipos principales de redes sociales. Las de mensajería instantánea, como pueden ser WhatsApp, Telegram, Discord. Sobre estas 2 quiero hacer un añadido luego. Las que son de tablón de mensajería, con fotos o con vídeos, como podría ser Facebook, la más conocida, Instagram, TikTok, F3. Luego tenemos otras de chat o de foro, como puede ser la infame Omegle y Chatroulette, que se puso de moda hace unos años por su gran cantidad de contenido sexual. Esto sí que es un aviso para ti, padre o madre. Las plataformas de foro, es decir, las que conectan a extraños con el usuario, es decir, la persona que se está metiendo, son un no absoluto para tus hijos. ¿Por qué? Porque son foros dedicados a mayores de 18 años en los cuales no hay ningún tipo de moderación del contenido. Es decir, el lenguaje, las imágenes, los vídeos pueden ser claramente más de 18. De hecho, la gran mayoría por ley tiene una pantallita que pone ¿es usted mayor de 18 años? El problema es que, como siempre, está a un clic de distancia que no pide documento de identificación. Y los adolescentes muchas veces no entienden a qué se están exponiendo. ¿Por qué? Porque al utilizar algo que es para mayores de 18 años, pueden encontrarse con cosas que podrían dañar su sensibilidad. Y de eso se trata. Si nosotros no dialogamos, si nosotros no tratamos, si no exponemos los riesgos, nos podemos encontrar con que muchas veces ellos se pueden equivocar. No de manera intencionada, y a veces intencionada también. Pero tenemos que acompañarlos. Y para acompañarlos hay que conocer. ¿Qué tenemos que conocer sí o sí? La edad mínima de las redes sociales.
absolutamente todas las aplicaciones y todas las redes sociales tienen una edad mínima. Si alguien, hijo, hija, alumno, alumna, os dice, no, es que esta aplicación no tiene edad, miradlo otra vez. Tanto en la plataforma de descarga, es decir, en Play Store o en Apple Store, de donde se descargan, o en Internet, hay una guía para el usuario donde indica edad mínima recomendada, edad legal mínima, como sucede en Instagram, por ejemplo. Aunque es para mayores de 14 años en grandes partes de Europa, ahora está admitiendo usuarios aquí en España de mayores a partir de 13 años. Aquí en España la ley sitúa en 14 el consentimiento mínimo legal para dar datos de privacidad. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que tener 14 años mínimo para poder subir una foto de mi cara, poner mi nombre vinculado a una cuenta o para actuar como un individuo en la red. Hay muchos padres que cuando yo menciono esto me dicen, pues mi hijo tiene 12 años y tiene Instagram y es una batalla que yo ya he preferido aliarme con él antes que continuarla. Nadie va a ir a la cárcel por eso. No seré yo ni nadie que conozca el que te denuncie por ello. Pero sí que es cierto que tienes que entender que tu hijo se expone a ciertas cosas. ¿Cómo qué? La principal son búsquedas dirigidas. ¿Qué significa esto? Al igual que en Google, muchas plataformas permiten la búsqueda a través de hashtags o celdillas, en la cual tú puedes buscar un contenido explícito. ¿A qué me refiero con esto? Al igual que seguramente habrás oído hablar de los filtros parentales que regulan el número de horas o el número de páginas, esto dista muchísimo de ser una panacea o de quitarnos todos los problemas de encima. ¿Por qué? Porque hay páginas que utilizan comentarios como se llama vanilla o vainilla, vanilla, para disfrazar contenido de adultos en páginas que tienen bloqueo, para acceder en ellas tanto en la escuela como en el trabajo o a través de sitios que están capados. ¿Cuál es el problema de esto? Que mucha gente lo hace para aprovecharse de menores, de manera intencionada. Esa imagen del señor en la furgoneta con los caramelos que actúa porque tiene una discapacidad no es real. En la red, en las redes sociales y en Internet, los agresores están y se aprovechan de manera velada, tranquila, tácita, planeando y disimulando. Una de ellas es subiendo contenido de carácter sexual o de carácter vejatorio o de carácter muy violento o extremo en páginas en las cuales hay menores. Si yo meto un hashtag o una búsqueda en plataformas con búsquedas dirigidas, como puede ser Instagram o Telegram o en Google, a mí me aparece contenido que puede ser explícito tanto de carácter sexual como violento. Por ello, te animo a que revises cuáles pueden ser las cosas que pueda ver en el móvil de tu hijo, en el caso de que consideres que esté en riesgo. Hay muchos padres que me dicen que ellos revisan de manera activa todo lo que hay en el móvil de su hijo. Yo lo primero que hago cuando paso por la puerta de mi casa es decirle, Pepe, el móvil. Lo cogen, miran la galería, miran los mensajes, miran el historial. Cuando yo voy a trabajar a centros de secundaria y les pregunto a los adolescentes, ¿qué opináis sobre cómo pactáis con vuestros padres lo que debe haber en el móvil y lo que no? De manera instantánea, sin levantar la mano siquiera, hay alguno que luego seguido por su comitiva que se levanta y me dice, yo sé que mi padre me revisa el móvil, por eso lo primero que hago, nada más terminar de usarlo, es borrar todo lo que he puesto. Los chats se pueden archivar, las fotos se pueden borrar, el contenido que puede ser de dudosa sensibilidad se puede enviar a una cuenta de correo que está con el usuario cerrado. No es una cuestión de establecer un límite con mano de hierro y cerrando. Es una cuestión de educar, es una cuestión de acompañar, es una cuestión de trabajar conjuntamente con ellos. Ellos tienen que entender los riesgos a los que se enfrentan. El principal riesgo al que se enfrentan es la información, la que ellos dan y a la que ellos acceden. ¿Por qué? Porque si nos vamos otra vez a las investigaciones, el 50% de los adolescentes tienen todo en abierto. El 80% lo tienen todo en abierto, como ya hemos visto. Pero es que el 90 y tantos % tienen a desconocidos en sus redes sociales. Tienen
casi el 50%, grupos de WhatsApp, de Telegram, de Discord, en los cuales están con totales desconocidos. Esto significa un canal de mensajería automático entre un desconocido y tu hijo. Aunque reconozco que esto puede asustar y que puede hacer saltar todas las alarmas, yo te invito a que no hagas pausa y vayas corriendo a por el móvil de tu hijo, sino que escuches este mensaje. Tu hijo tiene que entender por qué eso está mal. No tiene que dejar de hacerlo. Solamente tiene que dejar de hacerlo porque entiende que eso no es correcto. Si alguien te pidiese andando por la calle una foto de tu hijo y su nombre y su dirección, saltarían todas las alarmas y probablemente te faltaría tiempo para llamar a la policía o pensar que se ha escapado de un manicomio. Eso ya no hace falta. ¿Por qué? Porque si en Instagram o en TikTok no hay un filtro de privacidad o hay un desconocido, subiendo una story saliendo del instituto, subiendo una story saliendo de casa, subiendo una story saliendo del campo de fútbol de entrenamiento donde me recoge mi tío Pedro, que es mi tío favorito y por eso me echo una foto con él y entonces le etiqueto, sale su nombre con sus apellidos y entonces ahí puedo encontrar el perfil del padre. La información tiene que estar protegida. ¿Por qué? Porque si no, estás dando información específica de cuáles son los horarios, los hábitos, el centro, el nombre completo, los familiares de un menor de edad. Esto, que es algo tan sencillo de entender para un adulto, ¿por qué sucede en los menores? ¿Por qué nosotros entendemos perfectamente que si yo pongo mis nombres y apellidos en Instagram y alguien con muy mala idea se quiere dedicar a sabotearme todas mis redes profesionales, no tiene más que hacer clic, cuesta tanto de hacer llegar a un menor? Lo primero es porque ellos minimizan el riesgo. Cuando se hacen estudios cualitativos sobre los motivos, esos misteriosos motivos de por qué los adolescentes tienen esas costumbres, la principal respuesta que dan es porque está normalizado, porque todo el mundo tiene todo en abierto, porque todo el mundo comparte todo. Y esto es como la ley del salvaje oeste. Yo no me preocupo de que mi vecino lleve una pistola ahí en la riñonera si yo llevo una también. Dado que entendemos que no se puede vivir como el salvaje oeste, hay que acompañar y hay que educar. Yo me acuerdo del caso de un padre que vino ya después de haber formalizado una denuncia. Él quería aprender y ponerse al día con este tema de la privacidad y sobre cómo hacer llegar a su hijo este acompañamiento sobre la privacidad después de que hubiesen tenido un incidente en casa. Su hijo de 16 años había estado discutiendo con un forofo del equipo contrario al que él pertenecía en las redes sociales y la historia se había calentado, habían llegado a insultarse de manera muy característica y muy específica hasta que de repente el desconocido sabía dónde vivía, cómo se llamaba, quiénes eran sus padres, cuál era su centro y tenía fotos suyas. ¿Esto cómo ha podido suceder? Las dos principales tácticas que realizan los agresores en la red son el catfish y el doxing. Este señor con malas ideas en cuestión había realizado lo que se llama catfish, que traducido al castellano viene a ser gato por liebre. Muchos agresores en la red tienen perfiles falsos. Si tú lo comentas con tu hijo, algo a lo que te invito y a lo que te animo, le dices, ¿tú conoces la existencia de perfiles falsos? Tendrás una maravillosa tarde en la cual él te enseñará un montón de cosas. Hay gente que se dedica a robar fotos para hacerse pasar por adolescentes, por famosos. Incluso puedes ver perfiles de gente que simplemente son un perrito y que comparte fotos del perrito saludando y responde en forma de perrito y eso le granjea miles y miles de seguidores. ¿Qué sucede? Detrás de eso hay un señor o una señora que puede no tener las mejores ideas y que puede estar haciéndose pasar por un menor, como sucedió en este caso. En este caso, el señor que se había enfadado con el joven de 16 años se había hecho pasar por una chica y había conseguido fotos comprometidas de este menor. Por fortuna, el adolescente pudo acudir a su padre, tenían una buena relación, habían tratado muchas veces, en caso de que esto te suceda, puedes venir y contármelo, e inmediatamente fueron a la policía pulsó un botón y sabían dónde vivía, cómo se llamaba y cómo actuar contra ese agresor. Esto se llama doxing.
Los agresores en la red se dedican a recopilar de manera sistemática información para vincular a la persona virtual a la persona física. Con esto pueden poner en una tesitura bastante grande a los menores de edad. ¿Por qué? Porque los agresores no buscan una gratificación inmediata, no atacan como si fuesen una manada de hienas enloquecidas. Actúan de manera taciturna, premeditada y a lo largo del tiempo. Intentan granjearse la confianza de los menores y para ello lo que hacen es buscar una situación de aislamiento y aprovecharse de ella. Tú eres la cura a eso. Tú tienes la capacidad de trabajar con tu hijo, de simplemente decirle esta sencilla frase: si en algún momento alguien intenta aprovecharse de ti, pase lo que pase, yo voy a estar de tu parte y lo vamos a solucionar, sea lo que sea. Nunca cedas al chantaje. Por fortuna, ese joven había oído esa frase de los labios de su padre y pudo actuar. Conozco casos de otros adolescentes que habían estado en entornos un poco más distraídos y que habían tenido tendencias de aislamiento, es decir, me paso 3 horas con el móvil en mi cuarto con la puerta cerrada, no hablo de esto con mi padre bajo ningún concepto porque sé cómo se pone, tengo miedo del castigo. Son las reacciones naturales, por desgracia, y los agresores se aprovechan de ella. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de esto? El principal paso es la información, hay que cerrarla. Nombre completo, vincular las cuentas, perfil en abierto, prohibido. El nombre tiene que ser un nick o un alias. La cuenta tiene que estar configurada para que solamente quien tú elijas, autorizándolo o pulsando el botón, vea tu contenido. Solo amigos, gente que conozcas cara a cara. ¿Por qué? Porque a mí nada me impide coger las fotos de alguien que sé que va a clase de Pepito, ponérmelas yo y decirle: oye, soy José Luis, el de la clase al lado. Eso es lo que emplea la gente para aprovecharse. Hay que confirmar. Ojo, grupos de WhatsApp, grupos de Discord y grupos de Telegram. Los adolescentes tienden a compartir información por grupos multitudinarios en los cuales hay 100, 200 o 300 personas. Si tu hijo está en un grupo en el cual son 6 compañeros de clase y alguien pasa un vídeo que puede ser de dudosa sensibilidad, tu hijo va a poder reaccionar de manera rápida y decirle: oye, esto no me gusta, me salgo del grupo, borra esto, no me parece adecuado. Si hay 300 o 400 o 500 personas, hay un fenómeno que se llama difusión de responsabilidad. Cuanta más gente hay, menos responsables nos sentimos. No se debe permitir un menor de edad que está con adultos dando su número de teléfono, su nombre o sus cuentas. Es algo que tiene que hacer saltar todas las alarmas. Por ello, yo nunca me canso de decirlo, hay que aprender a tratarlo. Si yo quiero modificar la conducta, es decir, si yo quiero cambiar cómo actúa mi hijo en la red, si yo quiero cambiar qué cuelga mi hijo en la red, si yo quiero cambiar la relación que tenemos a la hora de tratar el tema del móvil y no llegar a casa y sentirme obligado a convertirme en un policía, no tengo que coger el móvil, no tengo que intentar hacerlo por la fuerza, eso es obvio. Pero si yo quiero modificar la conducta, lo que tengo que modificar son las creencias. Esto es un ABC de la psicología. Yo tengo que modificar la relación. Tu mayor aliado eres tú. Y el pilar donde tiene que apoyarse tu hijo eres tú. Tú eres un experto, nadie en este planeta va a conocer mejor a tu hijo que tú. Porque ya has tenido esto con otros asuntos. Por supuesto, no con las redes sociales, pero la higiene dental, educación vial, tú has prevenido y has informado a tu hijo del consumo del alcohol y del tabaco y le has explicado por qué es malo y te has asegurado día tras día tras día de que se lavaba los dientes y de que miraba cuando iba como un kamikaze con 3 años a cruzar la calle. Eres un experto en la educación de tu hijo y le has acompañado y le has contado historias y le has preguntado. Es el mismo caso de lo que tienes que hacer con las redes sociales. Preguntar, interesarte. Tienes que saber cuáles son sus intereses, qué páginas ve, cuáles son sus youtubers, influencers o las modas del momento. Es algo cansino, pero por supuesto
te va a permitir afianzar una relación, te va a liberar de ese puesto de guardia que va a estar ahí hasta que cumpla los 18 años. Y eso, que él perciba en ti un apoyo, un aliado, vale oro, vale oro. Y también señalar, se debe, al igual que no se deben vincular las cuentas, se debe bloquear la privacidad, se debe respetar la edad de las plataformas. Esto es un sí y una obligación absoluta. ¿Por qué? Porque si yo indico mi edad real en la plataforma tiene mecanismos de actuación y de reclamación en caso de que haya una situación de riesgo. Si yo pongo que tengo 27 años y un adulto me manda mensajes obscenos, la plataforma pasa olímpicamente de mí. Si yo pongo que tengo 15 años, la reclamación es inmediata. Al mismo tiempo, en el caso de que tu hijo o tu alumno pueda ver que imágenes suyas se están viendo difundidas por la red, en España hay una organización que se llama la Asociación Española de Protección de Datos, que tiene un canal 24 horas abierto específicamente para menores, para que se pueda actuar. Todo esto que hemos comentado son actuaciones necesarias. Es decir, la actuación necesaria empieza por ti y empieza desde el apoyo, desde el cariño y que él entienda cuál es el valor detrás de la norma. Tiene que cumplir las normas, por supuesto, pero tiene que entenderlas. Y tu principal línea de trabajo es acompañarle en ese camino. Gracias, Julio. No sé, bueno, creo que tenemos todavía tiempo de poder acoger alguna pregunta de las muchas que nos han llegado. Te las he pasado Sí, unas para que las puedas en unos minutos, si no te parece. sí. Tengo aquí, esta es una que es la pregunta del millón, la pregunta de oro que aparece siempre. ¿Cómo sé cuando mi hijo está preparado? ¿Cómo sé si mi hijo de 12 años está preparado para tener Instagram? Esta pregunta es el absoluto clásico. Nadie, absolutamente nadie, va a ser un criterio de valor en la educación de tu hijo más que tú. Tú eres el principal responsable de velar de su bienestar y de su crecimiento. Las redes sociales sitúan a nivel legal 14 años. Los van cambiando. Esto es algo que con el tiempo va aumentando o va disminuyendo. Por ejemplo, en Instagram ha pasado de 14 años a 13. En TikTok, que antes estaba en 14, lo han aumentado, están en vías de aumentarlo a 16. La respuesta corta es: no hay fórmula mágica. La respuesta larga es: tu hijo quiere tener Instagram. ¿Tú qué quieres? Si tú como padre quieres dar una oportunidad a tu hijo de crecer y de valorar y de demostrar que es capaz de autorregularse, que es capaz de ejercer una responsabilidad activa sobre lo que tiene, sobre su comportamiento y sobre su conducta, eso puede ser una oportunidad maravillosa. Si crees que puede ser demasiado temprano y que no está del todo preparado, ten en cuenta que ¿qué estás previniendo? Que tu hijo acceda a una plataforma concreta. Nada le impide ver Instagram en el móvil de sus amigos, tener un perfil en el móvil de sus amigos, acceder a contenido similar en otras plataformas o simplemente descargarse la aplicación y luego borrarla. Hay que convertir las situaciones y los problemas en una oportunidad de crecimiento, en una oportunidad de acompañar. Si tu hijo está actuando de manera muy incisiva y continua sobre sus necesidades, es un buen momento para explorarlas. No para convertirlas en una situación de enfrentamiento, sino de ver qué desea. ¿Quiere comunicarse con sus amigos de manera más activa? Se puede valorar dar un teléfono que pueda hacer llamadas, que pueda enviar SMS, que quede a través de otro tipo de WhatsApp. ¿Quiere ver contenido? Se puede ver qué contenido quiere ver. ¿Quiere tener Instagram porque quiere tener Instagram? Se puede convertir en un ejercicio de responsabilidad y se puede convertir en una recompensa
a una conducta, a unos hábitos de estudio, a un carácter maduro, para promoverlo, para cuidarlo y para enseñarlo. Eso, por supuesto, requiere su trabajo, pero tú eres la persona que se tiene que interesar principalmente y seguramente eres el absoluto principal interesado en que vaya en la vía correcta. Esto va a colación también de la segunda pregunta, que es casi igual de repetida en todos los talleres. ¿Cómo sé si un videojuego es adecuado para mi hijo? Esto suele ser más común en el sector masculino y a menudo suele llevar de cabeza a todo el mundo. ¿Por qué? Las redes sociales llevan una cantidad ingente de tiempo, es decir, que yo aprenda a descubrir, aprender a descubrir, no simplemente echarle un ojo por encima, sino a dedicar mi tiempo, invertir mis recursos en descargarme TikTok, ver que es un baile, ver cómo se sube, ver cómo asegurarme de que solamente lo ven los amigos de mi hijo o que mi hijo no accede a contenido inadecuado, puede llevar un tiempo. Ahora, con un videojuego suele llevar una cantidad ingente de tiempo, es decir, tengo que descargármelo, tengo que coger la videoconsola que no sé cómo funciona, tengo que ver si lo que me dice mi hijo de que en este juego de tiros no sale sangre o que no se dispara a gente, sino que se disparan a los malos y que él es un superhéroe y de repente me canso y no entiendo nada y tomo una ruta que tal vez no sea la adecuada y todos nos frustramos. Hay etiquetas que pueden facilitar esto. Al igual que las redes sociales y las aplicaciones, todos los videojuegos en línea tienen unos indicadores de contenido. Normalmente los videojuegos de PlayStation, en el formato físico y también en las plataformas online, tienen unas pequeñas etiquetas que indican en blanco y negro la edad mínima, más 12, más 16, más 18, no aceptable para menores de edad, al igual que el contenido. Este contenido está bastante bien catalogado, porque nos indica si hay lenguaje soez, uso de drogas, uso de alcohol, juegos de azar, imágenes de violencia o sexualidad explícita. Sirve como pauta y como guía, pero el que debe discriminar si algo es adecuado para tu hijo, eres tú. ¿Cómo solventar el problema del tiempo? Porque al final es toda una cuestión de tiempo. No podemos dedicar 5 horas o 6 horas a saber si en el final hay un momento de inadecuada sensibilidad. Hay una vía fácil, aunque sea un poco menos correcta que invertir 5 o 6 horas, el tiempo es el tiempo. Si buscamos el nombre del videojuego con la palabra gameplay y no commentary, tanto en YouTube como en Google, nos pueden aparecer pequeños clips del videojuego siendo jugado, subido por esos famosos youtubers. Aquí en este momento estamos convirtiendo lo que era desconocido en una poderosa alianza. ¿Por qué? Porque a mí me permite ver todo el recorrido del videojuego. Pasarlo, ponerlo a velocidad más 2 o ir a momentos en los cuales yo puedo estar interesado en saber qué hay. Esto nos permite también tener una oportunidad para compartir con tu hijo o con tu alumno experiencias, hablar de ello y no simplemente prohibirlo directamente, sino explicarle por qué tal vez no sea adecuado para un menor de 12 años o un menor de 16 años según qué cosas. Todo es una oportunidad para acompañarlo, para crecer junto a él. Otro apunte muy importante. Hay muchos juegos que tienen compras asociadas. Esto es una de las preguntas que más me mandáis y que más me encuentro a la hora de trabajar en un taller. ¿Qué son las compras asociadas? Normalmente siempre se avisa. Las compras asociadas son pequeños pagos que hay en los juegos gratuitos o freemium. Es decir, juego que pone juega a tal gratis. No pagas. Juegas al juego y de repente te aparece, ¿quieres comprar 200 gemas por 1,99? ¿Quiere comprar un por 2 en velocidad por 2,99? Es importante que trates este tema con tu hijo. Eso es típico de los juegos de azar. En Bélgica se han prohibido. Los menores de 18 años no pueden gastar dinero real en videojuegos para agilizar el proceso o para obtener objetos. En España hay una propuesta de ley que prohíbe, que todavía no ha salido, que prohibirá que se hagan juegos de azar con contenido del videojuego
a cambio de pagos. Es decir, tiene que ser un objeto concreto. ¿Por qué? Porque se encuentra que hay relación con conductas ludopáticas. Y más de un padre se ha llevado un disgusto al ver que hay un recargo de 20, 30, 40 o 50 en juegos infantiles al ver que su hijo compartía la tablet con él. Estas pequeñas cosas son difíciles, pueden costar un tiempo, pero son vitales. Y creo que con el tiempo adecuado y con tu amor y tu cariño podrás acompañar en este proceso de maduración a tu hijo o a tu alumno. Pues muchísimas gracias, Julio. Gracias por decirnos no salgas corriendo para mirar el móvil de tu hijo, de tu hija, ¿no? Porque en algún momento la verdad es que dices, bueno, dan ganas de levantarse. Y sobre todo gracias por ponernos delante pues esta verdad, ¿no? Que nosotros somos para cada uno de nuestros hijos, de nuestras hijas, también para los alumnos que acompañamos, pues las personas más adecuadas porque realmente somos los que más les amamos, los que más les conocemos, pero que tenemos esta misión de poner el valor que está detrás de la norma, ¿no? Yo creo que ese es el arte, el gran arte de educar, no solo poner la norma, que bueno, en algunos casos es así, no es negociable, ¿no? Pero para crecer necesitan descubrir acompañados ese valor de la norma que nos ha sido descifrando, ¿no? En muchas de las normas que hay que tener en cuenta, la privacidad, bueno, todo lo que nos has ido explicando a raíz del tema que has abordado. Me alegra, te doy las gracias por estar hoy aquí entre nosotros, ¿no? Confío que, bueno, pues que sea una ayuda concreta en tu caminar educativo, dentro de tu hogar, dentro de tu colegio, de tu instituto. Y si deseas aprender más, ¿no? Porque yo iba cogiendo apuntes y eso que ya he estudiado el curso de Julio, pero bueno, necesito como volver sobre ello permanentemente. Y necesitas formarte más a fondo, ¿no? Para poder acompañar con un conocimiento, que vean que ese tiempo, ¿no? Lo estamos invirtiendo también en un saber para poder dialogar y acompañar mejor. Pues con ese deseo hemos preparado para ti este curso, ¿no? Viendo esta necesidad que hemos llamado así redes y riesgos. ¿En qué consiste? Pues son 14 temas en los que se va a entrar despacio, acompañados por Julio, en esa temática. Son temas amables, la verdad te diría amables, ¿no? A pesar de, ¿no? de sentirnos sobrepasados. Son muy aterrizados y muy prácticos, que esto es muy importante para los que no partimos como de un conocimiento previo y necesitamos comprender cómo configurar junto al hijo esta privacidad de la que nos has hablado, cómo gestionar sus cuentas, cómo pactar, cuando nos decías hay que pactar, sí, pero cómo pactar esta seguridad o manejarse de esta forma segura en los videojuegos, ¿no? Pues desgranando estos aspectos, prevenir el catfish, saber también qué hacer cuando decías, bueno, oye, pese a todo, ¿no? Te encuentras en una situación de riesgo y acude a ti para contártela, saber qué hacer en esa situación de riesgo. En definitiva, pues profundizar en este mundo que por lo menos a mí sí que me supera. Este curso, para que pueda ser compatible con tu trabajo y tu familia, con esta realidad del tiempo, ¿no? Que también nos hablabas, Julio, es 100% online, con lo cual pues podemos ajustarlo a nuestra vida concreta, ¿no? Y una vez que te matriculas, tienes 3 meses para poder profundizar dentro del curso. Eso significa que puedes visualizar los 14 vídeos, las 14 clases las veces que necesites. Y es fundamental, lo digo porque como he estado en ellas, el decir, no es que yo necesito retomar esto y de verdad necesito coger mis notas y luego necesito profundizar, ¿no? Y por tanto esos 3 meses pues yo puedo retomar lo que yo necesito. Y tienes también un chat en el que es posible dialogar con el propio Julio. Si hay algún padre, alguna madre, algún profesor que necesita una orientación más personal, privada, que dices, bueno, pues oye, yo me veo en una situación que no es oportuno el chat, existirá también dentro de la plataforma la posibilidad de concertar, ya es otro nivel, ¿no? Una cita privada en el que poder resolver la consulta que te está, no sé, para la que necesitas esa asesoría. Y se entregará un certificado de finalización al final.
Yo te animo, ¿no? Te animo porque verdaderamente veo siempre que nos reunimos en los grupos de familias que claro, este peso, ¿no? Esa sociedad paralela, como decía, ¿no? Esa otra realidad que ocupa tantas horas en la vida, necesitamos hacernos presentes en ella, ¿no? No desentendernos, ¿no?, de ella, sino hacernos presentes. Por eso, para facilitar esta matrícula, pues es una alegría decirte que durante el mes de noviembre se va a hacer un descuento sobre el precio del curso real, ¿no? Y además que con mucha ilusión, si te matriculas, vamos a regalarte, y esta es la sorpresa, la inscripción durante un año a la comunidad Aprendamos a Amar. Y estarás pensando, ¿y qué es la comunidad Aprendamos a Amar, no? Pues es una comunidad de amigos del proyecto Aprendamos a Amar que nos permite estar cerca unos de otros, y entonces en la que 2 veces al mes recibes un podcast, un audio que tú te puedes poner mientras vas en el coche o cuando ya por la noche ya dices, mira, ya no puedo más, o sea, ya me he tumbado en la cama, ya no puedo más, ¿no? Pues un audio preparado por nuestros profesores que te ofrecen tips, también herramientas para guiar a tus hijos y a tus alumnos en estos temas tan delicados como es el amor y la sexualidad. Por tanto, es como el que dices, bueno, pues tengo el curso de redes y riesgos y además recibo durante un año esta comunidad Aprendamos a Amar, ¿no?, para desear estar cerca de ti. Bueno, Julio, pues te doy la enhorabuena por tu trabajo, te doy la enhorabuena porque tu estudio, ¿no?, tu profundización, tu juventud, porque para entrar en estos temas, pues también ser joven es un punto importante, llegue hasta nosotros, ¿no?, llegue hoy ante tantas familias que han conectado con este encuentro. Doy las gracias también a la Universidad Francisco de Vitoria y a todo el equipo Aprendamos a Amar, que hacen posible que este nuevo curso de redes y riesgos exista para ti. Entonces recuerda el mensaje que Julio nos ha dicho, tú eres el mejor experto, ¿no? Y tu hijo es el mejor filtro. Tu hijo educado y acompañado por ti es el mejor filtro. Así que acompáñale a formarse y te esperamos, si lo deseas, dentro del curso. Gracias, Julio, y hasta un nuevo encuentro o webinar que de nuevo se celebre dentro de tu hogar. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.